Ok, entonces no podemos desligar ninguno de los versículos de nuestro texto, sea cual fuere, del global de la Biblia. No lo podemos desligar ni del antiguo ni del nuevo completo. Y ya vamos a hablar de los contextos. Me falta el escuadrón de Maribel, ¿dónde andarán? Escríbanle allí en el grupo. Voy a compartir otra vez. Ujú. Entonces, la Biblia es un conjunto, es una unidad, no podemos desligar nuestros textos, ni no lo podemos desligar ni del nuevo ni del antiguo, porque eh, 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 el cumplimiento del antiguo es el nuevo y el nuevo depende del antiguo. Ah, ya voy, perdón. A ver, cayendo en métodos equivocados de interpretación y de exposición. Por eso la hermenéutica tiene un proceso de interpretación que también es comunicación. El lenguaje es comunicación, sin duda, es comunicación. Ahora, el proceso de comunicación consta de estas partes que están aquí. Cuando revisamos siempre el concepto de comunicación donde sea, sobre todo ahora que las TICs, que son las ciencias que estudian la comunicación, y la tecnología, como está ahorita tan avanzada, la base de eso es una fuente, un emisor, un código que hay que traducir, alguien que va a recibir el mensaje y el destinatario. La fuente. La fuente es lo que está escrito y que nadie puede cambiar. Lo que está escrito, la Sagrada Escritura y que nadie puede cambiar. El emisor, lo que piensa la persona que interpreta, el que está dando el sermón, el que está dando el mensaje del domingo o de la escuela dominical. El código, las palabras que usa para exponer lo que está interpretando. El receptor, la asociación mental e ideas preconcebidas que tiene el que escucha. El que escucha tiene también sus prejuicios. Y probablemente, si es testigo de Jehová, a él le enseñaron que todo lo que venga del mundo es satánico y que no lo escuche. Y el destinatario, lo que cada persona que escuchó emitió luego de escuchar al expositor y que probablemente emitirá a otros y suele ser distinto en cada una. Por ejemplo, Pablo le escribió a Timoteo, pero nosotros en aquella época, pero nosotros hoy día somos destinatarios también de esa escritura. Igual pasaría, por ejemplo, con el libro de eh, El Quijote de la Mancha. A lo mejor Cervantes lo escribió solamente para ganarse unos reales en su época y todavía lo seguimos leyendo. Entonces, eso está en la guía. Esto está en la guía. El proceso de comunicación de la hermenéutica. En este proceso es menester tomar en cuenta que el emisor se convierte también en receptor desde el mismo momento en que emite el mensaje. Tanto más en cuanto que es que, que es el hermeneuta. Esta guía está en proceso de revisión, hermanos. Yo pregunté en la iglesia si había una edición nueva. Estamos en eso, hermana, pero es 2012. Hay cosas ahí
que hay unos puntos, Dios mío, que cuando digo puntos, estoy hablando de punto, coma, dos puntos. Pues a medida que ésta expresa, emite y enseña, también recibe y aprende en un acto de metacognición o aprendizaje interno que le da crecimiento, tomando en cuenta también que el emisor en el acto de la hermenéutica es canal y herramienta en las manos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la traducción de esto sencillo? ¿Alguien puede decir algo aquí de esto? Les digo, lo importante aquí es que cuando yo empiezo a estudiar y a aplicarle exégesis y la hermenéutica a un texto, el primero que recibe instrucción y enseñanza y es ministrado por la palabra y por el Espíritu Santo es el emisor mismo. ¿Sí? ¿Aló? Amén. Estoy sola. Tum, 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 tum. Amén. ¿Sí están de No, acuerdo? no está sola. ¿Sí están de Amén a acuerdo lo que con es el ese, emisor. con ese parafraseo? ¿Están de acuerdo? El emisor es el hermeneuta y tuvo que él primero Exacto, exponerse a la palabra viva, al exactamente. mensaje de Dios. Él mismo tuvo que El exponerse intérprete. y recibir gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y ya yo estoy recibiendo gracia y paz cuando yo estoy leyendo eso. Eso es lo que quiere decir en este proceso de comunicación de la hermenéutica, que la palabra es viva y es eficaz, y al primero que impacta es al que está haciendo el estudio. En el proceso de comunicación, ahí no leo bien por algo que tengo aquí en la pantalla, si alguien me lo puede leer. Amén. Dice, en el proceso de comunicación que se lleva a efecto en la interpretación bíblica existe también un elemento espiritual, la revelación que consiste en que la palabra de Dios deja de ser logos, mera palabra, para convertirse en rema, palabra revelada, que es el acto mediante el cual la palabra se vuelve luz, mensaje divino para el intérprete o para quien lo recibe en una predicación. Es el efecto de caer en cuenta, es el efecto de caer en cuenta, percatarme en mi alma y espíritu de la realidad auténtica de la palabra a la cual he sido expuesto. Hay dos palabras griegas que se traducen como palabra en el Nuevo Testamento. Logos se Párate ahí un refiere. momentico, párate ahí un momentico. ¿Qué entendiste tú del primer párrafo? Bueno, que, o sea, el proceso de la comunicación, así que como nos enseñaron en la escuela, Sí. o sea, el que se trabaja. Maribel, ¿sabes? Sí, estoy ahí. Mira, Ajá, para mí, o sea, lo que nosotros siempre ponemos en práctica, pues, eh, ¿cómo se dice? Cuando tú estás leyendo un pasaje, ¿verdad? ajá, ¿Qué te dice que dice ahí, existe ese elemento espiritual? O sea, podemos tener, ¿verdad? El texto como tal, escrito, ajá. ya sea en un evangelio, un salmo, Ujú. y después de esa palabra meramente escrita se convierte o sea, hay una revelación de esa palabra, pero que ahora usan la palabra iluminación, que se convierte en rema o palabra revelada, que está muy usada, por cierto, a la hora de predicar, que se va a decir una idea de uno o qué sé yo, una conclusión a la que hayamos llegado, entonces decimos, el rema de la palabra es tal cosa. Entonces Ok. yo creo que, no sé, ahí habría que tener mucho cuidado. Sí, para mí, y fíjense, hablo como Violeta.
esa rema que la han interpretado como palabra revelada y logos como mera palabra, esa rema sirve para manipular. ¿Por qué manipular? Porque el Señor me reveló, el Señor me dijo, el Señor me reveló, el Señor me dijo. Tengan cuidado con eso, tengan cuidado con eso, pero mucho cuidado, porque las cosas del Señor son sagradas y el Señor no va a dar por inocente al que no lo es. Siempre es un consejo mío, prefiera decir, yo pienso que esto se trata de tal cosa. Yo he sentido en el corazón como que esto se trata de tal cosa. Pero hoy en día uno ve como el rema de Dios llegó y me ha dicho que la palabra iluminación es la correcta, porque es la que se utiliza desde el punto de vista teológico, pero no, todavía no hemos visto teología uno. La revelación ya está hecha, ya Dios reveló todo lo que iba a revelar y lo que es oculto, que no se ha podido discernir, es de Él, punto. Él es soberano. Ahora, cuando usted entiende, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo le diga a esta gente? Señor, que debe haber alguien ahí en ese púlpito que necesita algo de aquí, porque yo no voy a pararme en ese púlpito de pura casualidad. Es algo que tú tienes, Señor. ¿Hasta qué punto tú lo descubres y se te ilumina la mente y el entendimiento? Y aunque no sepas para quién es, tú llegas en ese culto o en esa prédica y dices, señores, tengan paz, porque Amén. el Señor dice en su palabra de Sí. primera epístola de Pablo a Filemón en el verso 1, 3, gracia y paz a vosotros. Señor, yo creo, hermanos Amén. míos, yo creo que el Señor hoy nos está diciendo, tengan paz. Amén. Es lo que yo creo. Y usted tuvo esa Amén. iluminación, Señor. Yo creo que hay alguien atormentado ahí, sea por problemas económicos, políticos, sociales, un hijo, un embarazo, lo que sea, que necesita que saber que tú estás con él y que tiene que tener la paz que tú le das. Eso teológicamente se llama iluminación. Y yo no estoy de acuerdo con ese texto que pusieron allí en esa guía. Yo. Entonces yo fui y me busqué. ¿Cómo es eso? ¿Qué es logos y qué es rema? Yo busqué rema, ya va, yo lo busqué. No hice un estudio léxico, ojo, pero lo busqué. Logos se refiere en el Nuevo Testamento, es griego, principalmente a la palabra total inspirada de Dios y a Jesús, que es la palabra viva. Juan 1:1, ¿alguien me puede leer Juan 1:1? Aunque Juan 1:1 deberíamos sabernoslo así, ¿verdad? En el principio Ajá. era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, algo así creo, lo estoy diciendo de memoria. Ah, caramba, ya decía yo ahí Es que algo. lo estoy buscando, ya va un momentico. Ajá. Entonces, logos se refiere principalmente a la palabra. El logos es toda la escritura inspirada de Dios. El logos. En el Jesús se principio, hizo carne, se hizo la palabra que estaba escrita. Jesús la llegó a hacerse material. El logos, la palabra, se hizo carne, la palabra viva. Y muchos más versículos. Rema, la busqué en el diccionario, traducida también como palabra. Cuando buscas en un diccionario, ¿qué significa rema? Un diccionario griego. Esto es un diccionario griego, me voy al arroz, ajá, con la G, ajá. Rema significa
Palabra. Ah, palabra. Se refiere a la palabra hablada, a lo que se habla. Rema significa literalmente un enunciado, sea que lo digan en colectivo o entre tú y yo. Entonces, ¿por qué yo tengo que decir que es la palabra que Dios me ha revelado, el rema que me dio Dios? Si desde el punto de vista etimológico no significa eso. Rema aparece creo que 4 veces nada más en el Nuevo Testamento y lo usó nada más Lucas, que era griego, en el Evangelio y en los Hechos. Dos textos del mismo autor, de Lucas. Hay un principio bíblico que es que la Biblia se explica y se complementa por sí sola. La Biblia se explica con la Biblia. Cuando una palabra aparece una sola vez por un solo autor, uno la deja en stand-by y tiene que aplicarle un estudio léxico. Algunos de ustedes saben qué es un estudio léxico. Entonces, Rema lo utilizó única y exclusivamente Lucas en su libro de los Hechos y en el Evangelio. Veámoslo aquí. Lucas. Entonces María dijo, Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Eipen es logos. Eipen es el aoristo de la palabra logos. Entonces María dijo, ok, yo puedo pensar, bueno, aquí está hablando un ser humano. María dijo. Y de Marian y do Gédulo Curio, Genoito, Moicata, tú, rema. Aquí está rema. Hágase contigo conforme a tu palabra. Rema, aquí rema es la palabra que Dios dijo, pero la está diciendo María. Y utiliza, dijo, de palabra hablada, y tu palabra utiliza logos y utiliza rema. No está diciendo aquí María, ah, bueno, yo estoy entendiendo que voy a tener el hijo tuyo. No, ella dijo, hágase conforme a lo que usted diga, maestro. Jefe, Dios, rema. Lucas 3:2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y yo digo, esto soy yo poniendo esto aquí, ¿no? Y digo, ah, bueno, siendo sumo sacerdote, Ana de Caifás, vino palabra de Dios. Yo como que estoy entendiendo que Lucas utilizaba rema cuando la cosa venía directamente de la boca de Dios. Vamos a ver. Ana Caifás, Egeneto, rema. Teu, epi y alma, y aguaná. Entonces vino palabra de Dios, rema, palabra de Dios. Hijo de Zacarías en el desierto. Esa es la segunda vez que Lucas utiliza rema. Tercera, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios. Epideto remati. Remati, por supuesto, es una declinación de rema, pero significa vino palabra de Dios. En Hechos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Rematos, tu curiú. Rematos, tu curiú. Rema. Ajá. ¿Qué dijo el Señor cuando dijo, aquí debería estar rema también, pero esto es logos, elegen? Entonces yo, según yo, entendí que Lucas estaba utilizando tanto rema como logos prácticamente de una manera indistinta. ¿Qué dijo Dios? Cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, rema, 4 veces, un solo autor y ahí está.
a mi juicio, yo pienso que es una mala interpretación decir que rema es lo que Dios ha revelado o es palabra revelada de Dios. Para mí, todo lo que dijo el Señor ha sido su revelación. Y para mí, a mi juicio, si usted es predicador y usted la utiliza y dice, Dios me dio un rema, sepa que aparece 4 veces, que fue utilizado por Lucas, que no fue discípulo, y que era un médico griego. Por lo menos saber eso. Y que cuando, por ejemplo, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, lo dicho, rematos de rema, cuando dijo el legend de Logos, a mí me parece que este autor no estaba haciendo ninguna distinción distinta o diferente entre el uno y el otro. A mí, ojo, es lo que yo pienso. El lenguaje de las escrituras no es filosófico. ¿Por qué no es filosófico? Porque los filósofos son extremadamente difíciles de entender. No, el lenguaje de la Biblia es sencillo, se puede entender. No es científico con un poco de palabras técnicas, es más bien poético. No es analítico, sino sintético, concreto, orgánico, vivo. Y las escrituras se interpretan con las escrituras. Entonces, cuando usted consigue una palabra que aparece una sola vez en la Biblia o aparece pocas veces, es mejor hacer un estudio léxico. Yo sé que algunos de ustedes no saben hacer estudio léxico, pero básicamente es hacer un estudio profundo de esa palabra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, cómo era interpretado en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, y cómo era interpretado en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Entendiendo todas las épocas y toda la historia para uno poder tener una idea de el verdadero significado de esa palabra sobre la cual nosotros tenemos duda. El texto, ojo, estoy siguiendo la guía que está publicada. Todos la tienen, ¿verdad? El texto es la misma fuente, o sea, la Biblia. La idea original emitida por el autor. La importancia central de la herramienta es el texto, el cual va acompañado de un contexto que lo complementa. Entonces, la palabra que nosotros más vamos a utilizar en hermenéutica es el contexto. Y de ahora en adelante, usted, cada vez que vaya a interpretar algo de la Biblia, recuerde la palabra contexto. ¿En qué contexto fue dicho? ¿Quién es el autor? ¿Qué edad tenía cuando lo dijo? Estaba preso, estaba libre, estaba siendo perseguido. Lo dijo en griego, se lo dijo a los griegos, se lo dijo a los judíos. ¿Por qué lo dijo? ¿En ocasión de qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Quién estaba gobernando? ¿Los romanos o los cananitas? ¿Los gigantes o estaba Domiciano? El contexto, el contexto. Entonces, hemos escuchado repetidas veces, un texto sin contexto es un pretexto para decir lo que se quiere decir y no lo que el autor dijo. Eso se entiende. Sí, Alguien puede decir otra vez, un texto sin contexto es un pretexto para decir lo que se quiere decir y no lo que el autor dijo.
Mi hermana Liliana, dígalo, por favor. Un texto sin contexto es un pretexto para decir lo que se quiere decir y no lo que el autor dijo. El texto tiene contexto. El texto tiene contexto. Un texto sin contexto es eisegesis para imponer lo que yo quiero decir. Y eso es muy típico de la teología de la prosperidad. El contexto es toda aquella información que rodea al texto, siendo el contexto de primera mano el mismo capítulo donde está, donde éste se encuentra. Y en ese caso se llama contexto inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Que el contexto inmediato es el capítulo donde está el texto que yo estoy leyendo. Voy a hacer aquí una bibliomancia y abro aquí, dice, me lo abrió en inglés, aquí, no, ya va, aquí, ajá. Primera de Corintios, capítulo 16. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque les espero con los hermanos. Ajá, si yo me pongo a interpretar el versículo 11 solito, sin saber todo lo demás, yo voy a seguramente a cometer muchos errores. ¿Cuál es el contexto inmediato? Es el capítulo 16 de Primera de Corintios. Ah, supóngase que a usted le pregunta, em, lo que me preguntaron estos días, hermana, ¿será verdad que la iglesia de antes tomaba la Santa Cena todos los días? La iglesia primitiva. Lo primero que usted tiene que decir, tienes que entender en qué contexto se dijo. Para empezar, que eso no dice ahí por ningún lado, dice eso. Ah, hermana, mire, resulta que las mujeres no pueden usar pantalón y usted anda en pantalón. Hermano, mire, usted lo primero que tiene que entender es en qué contexto se dijo eso. Hermano, es verdad que uno tiene que hacer una cajita y ahí meter la palabra de Dios y amarrársela aquí en la frente en una cajita. No, hermano, usted tiene que entender en qué contexto se dijo eso. Entonces, el contexto inmediato es el mismo capítulo donde éste se encuentra. ¿Sí? La hermana Liliana levantó la mano. Adelante. Sí, mi hermana, yo creí, bueno, cuando yo llegué al Señor, llegué a una iglesia conservadora Ujú. y yo en esa época usaba era pantalones. Ajá. Yo le doy la gloria a Dios porque fue el Señor quien me llevó hasta allí y que en ese momento era su tiempo para traerme con sus lazos de amor. Amén. Porque el Señor me perseguía por todos lados y yo me le salía. Hasta que, bueno, ese buen día el Señor me abrazó y yo sentí su amor y ahí me quedé en esos brazos del Señor. Enseguida me querían poner la falda. Y yo, ajá, pero un momentito, ya va. Yo acepté a Cristo, ajá, pero no, hermana, porque eso usted me quitas ese pantalón. Mire, hermana, y ahí se levantaron unas hermanas. O sea, me hacían la vida cuadrito. Y yo era nueva creyente. Yo le doy la gloria al Señor, que fue el Señor que me llamó Amén. y que me abrazó. Y en ese abrazo yo sentí el amor del Señor por mí. Pero ahí, mira, hasta se fueron de la iglesia y todo porque me vieron en pantalones luego que yo acepté a Cristo. Y bueno, el Señor a través de su Espíritu Santo fue tratando conmigo y entonces, claro, yo conozco al Señor cuando tengo 20 años, 21. Y yo usaba que sí, pulseritas y zarcillo. Ah, bueno, ese era otro lío, que no, que tenía que desprenderme. Entonces, yo le dije un día, pero es que ustedes no son los que me van a cambiar a mí que me va a cambiar es el Espíritu Santo. Amén. Y el día que yo me quite las pulseras, los zarcillos, las cadenas y todo eso, me ponga
falda, es porque el Espíritu Santo está trabajando en mí, pero no porque ustedes me lo impongan. Y bueno, ahí empecé a crecer en el Señor, pero no fue fácil. Pero con el Señor, pues, aquí estoy. Amén, amén, amén. Qué bueno. Bueno, hay que saber entonces de ahora en adelante que siempre vamos a estar trabajando con el contexto, lo que rodea a todo el texto que ustedes van a estar trabajando. ¿Cuál es el contexto inmediato? ¿Cuál es el contexto inmediato? La información que rodea al texto. Bendito. En el mismo capítulo, El se puede conseguir en el capítulo. mismo capítulo. Ajá, muy bien. El Sí. mismo capítulo donde está mi texto. Ok. Ajá, lo tienes, Ah, entonces anote ahí en el contexto inmediato es el mismo capítulo. Yo me tengo que leer todo el capítulo, ¿sí? Para entender de qué se está hablando en ese capítulo y poder entonces darle forma a mi versículo que yo estoy trabajando. Luego, el contexto secundario es el mismo libro. Es decir, si el texto está en el capítulo 2 de Juan, el contexto inmediato es el capítulo 2 completo y su contexto secundario es todo el libro, ¿sí? El capítulo, todo el libro y el siguiente contexto es el Nuevo Testamento completo. Y el contexto remoto es toda la Biblia. Entonces, yo lo entiendo primero por... Y hay otra clasificación que la habíamos manejado en otra materia, no recuerdo, que es que el inmediato anterior, y ese lo vamos a ver más adelante, el inmediato anterior son los versículos que le siguen y el inmediato anterior son los versículos que le anteceden, sin meterme completo en el capítulo. Existe esa clasificación también. Pero vean, el contexto inmediato es todo el capítulo. El contexto secundario es todo el libro. Y el siguiente contexto que le sigue es todo el Nuevo Testamento porque Juan es del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, nos vamos ubicando hasta que llegamos a lo macro, de lo micro, que son las 4 o 5 líneas que yo les voy a dar para interpretar hasta llegar al todo completo de la Biblia. ¿Qué hace ese versículo en el todo de la Biblia? Que es orgánica, que está viva y que está unida, engranada libro con libro, desde el principio hasta el final. Ah, entonces hay un contexto inmediato, uno secundario y un contexto global. Seguidamente, el contexto inmediato se encuentra en los libros del Antiguo Testamento, donde se hallan versículos asociados con el contenido del texto en estudio. Pues no olvidemos que la Biblia se interpreta con la Biblia. Eso se los voy a preguntar en el quiz, ¿oyeron? La pregunta va a ser así, ¿cómo se interpreta la Biblia? Voy a poner algo así como que se interpreta teniendo un comentario exegético en la mano. Se interpreta haciendo estudio léxico. Se interpreta con la Biblia. La Biblia se interpreta con la Biblia. Y entonces usted va a escoger ahí cuál es la verdad. No olvidemos que la Biblia se interpreta con la Biblia. Entonces, muchas veces las respuestas de un texto están ahí en el mismo libro. A lo mejor hay una palabra, hay una pregunta
Este, a ver, un ejemplo de una pregunta que tiene una respuesta más adelante. Ah, entonces como tenemos gracia inagotable, cometeremos muchos pecados. Y entonces usted dice, ay Dios mío, ¿cómo sé yo si habiendo gracia vamos a seguir pecando? Y más adelante usted se consigue que el mismo Pablo dice, no, por esto y por esto. Entonces la Biblia se contesta con la Biblia, se interpreta con la Biblia. Una vez estudiado el texto, dentro de las mismas escrituras, completaremos la investigación con otras cosas. Lo semántico, lo sociocultural, lo geográfico, lo histórico, lo arqueológico o geológico, lo teológico. Ah, después que ya yo hice ese estudio, entonces voy a empezar a estudiar esto, uno por uno, uno por uno. En algunos autores, algunas cosas no son relevantes. Por ejemplo, si yo voy a estudiar los salmos, difícilmente es importante que yo me ponga a estudiar arqueología. A lo mejor con que busque los hallazgos arqueológicos que se han encontrado en relación al arpa de David, por ejemplo, pero no más de ahí. Probablemente hasta ahí sea importante lo arqueológico, en el caso de los salmos o en el caso del cantar de los cantares. Probablemente la arqueología no tenga mucho que ver allí. Quizás más los geográficos, sí. ¿Cómo es eso de que como pies de ciervas por allá caminando entre los arbustos, qué sé yo? Entonces, de manera aquí más o menos rapidito, el contexto semántico es el significado de las palabras en un idioma determinado y según el estilo del autor. ¿Cuál es la semántica de Pablo, la semántica de Moisés, la semántica de Ezequiel, de Nahum, de Jonás? Por ejemplo, el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, Ruach, significaba soplo de vida, viento fuerte y un viento suave era la voz del Señor, dependiendo del momento de la acción. Antiguo Testamento. Neumatos es Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, o Paracletos, es su función de consolador en la iglesia, una palabra que cambió en el tiempo. Significaba en el Antiguo Testamento Ruach y en el Nuevo Neuma. El contexto semántico, el significado de la palabra en un idioma determinado y por un autor determinado. La semántica es una rama de la lingüística que se dedica al estudio del significado de las palabras, las construcciones y las oraciones. La semántica es compleja y tenemos que tenerla en mente. ¿Qué relación hay aquí de este nombre propio que está aquí, Zacarías, con este verbo dijo? ¿Quién dijo? ¿Dijo el ángel? ¿Lo dijo él? ¿Cómo es esta oración? Esta oración depende de esta. Esto es una oración principal, es secundaria. La semántica en relación al contexto. Em, en particular se encarga de